3. Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, recordarán que en el video pasado hablábamos acerca de el Domingo de Ramos, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y es importante que tengamos o que nosotros comprendamos el significado de esta Semana Mayor, de esta Semana Santa. Para el mundo es muy importante, para la sociedad es muy importante, tanto así que los que tienen clases pues descansan 2 semanas, tanto que sí que los que damos clases descansamos y podemos ver un tiempo para vacacionar, para estar tranquilos, para estar en nuestra comodidad de nuestra casa, para relajarnos. Pero en realidad eso que nosotros vemos como relajarse, como diversión, el verdadero significado fue que Jesús padeció por ti y por mí en la cruz. Y si bien en el video pasado hablábamos de que Jesús entraba a Jerusalén y todo el pueblo le tendía palmas y le tendía sus mantos al camino, mostrándole reverencia, mostrándole reconocimiento y adoración a Jesús, ahora encontramos que a aquel que le decían bendito sea el que viene en el nombre del Señor, Hosana, aquel que le daban grandes voces, estaba a punto de ser traicionado y apresado. Pero sabes, según la Biblia, el pasado domingo ocurrió el Domingo de Ramos. Y el Domingo de Ramos fue la entrada triunfal. Según la Biblia, un día después del Domingo de Ramos, el día lunes, el primer lunes de la Semana Santa, Jesús entra al templo y lo dice en la palabra de Dios en Lucas 19, versículos 45 al 48. Dice que Jesús entra al templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y les dijo, escrito está en mi casa es casa de adoración, mas vosotros le habéis hecho cueva de ladrones. Recordemos que en el Antiguo Testamento, para poder tener la salvación o para poder ser limpiados de sus pecados, tenían que ofrecer ciertos animalitos, tenían que ofrecer cierto sacrificio. Y ahí es donde entraban los compradores y los vendedores y daban. Y entonces el sumo sacerdote les decía, bueno, vayan y aquí con fulano de tal, algo así más o menos, parafraseando. Y entonces según la palabra de Dios dice que Jesús entra el lunes y siente un gran celo por la casa de Dios y echa fuera a todos los compradores. El día martes, según la Biblia, el día martes lo encontramos en Lucas del capítulo 20 al capítulo 20, todo el capítulo 20 y todo el capítulo 21, y habla de que Jesús enseña en el templo. Y Jesús se para en el templo. Dice el capítulo 20, versículo 1, sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo, anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos. Y estas personas le decían a Jesús, bueno, ¿y tú con qué autoridad hablas de la palabra de Dios? Bueno, ¿y tú por qué dices esto? Y encontramos del versículo 9 al versículo 18 que Jesús les revela su autoridad. Incluso les narra una parábola. Y después, en versículos después, los principales sacerdotes y los fariseos estaban atacando a Jesús. Y le decían, bueno, a ver, ¿por qué haces esto? Y le hacían preguntas para que Jesús cayera. Y entonces Jesús no solo le reitera su autoridad, sino que también le revela las cosas que pasarían en un futuro. Capítulo 21, versículo 7, dice, y le preguntaron, maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas sucedan? O sea, cuando vuelva el Hijo del Hombre, cuando venga Jesús por su iglesia. Y Él les dice, mirad que no seáis engañados, porque muchos vendrán en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, y Jesús les habla acerca de cuando Jesús venga por sus redimidos. ¿Pero quiénes son sus redimidos? Los que hemos creído en su sacrificio, lo que le hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador. Pero eso ocurre el día martes. Y el día miércoles, que lo podremos tomar como el día de ayer, sucede algo muy interesante. Dice la Biblia en Lucas 22, que estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, estaba cerca la fiesta de la Pascua, la que celebraban los judíos. Y entonces los principales sacerdotes y los fariseos y los escribas comenzaron a temer de Jesús, de que pudiera causar una revuelta o un revuelo Jesús en el pueblo. Y entonces
dice la palabra de Dios en el versículo 3 que entró Satanás en uno de sus discípulos, en Judas. Y entra en Judas, y entonces Judas va y se presenta a los principales sacerdotes, a los fariseos, y les dice, bueno, ok, yo les voy a entregar a Jesús. Y dice la palabra de Dios en el versículo 5 que ellos se alegraron y convinieron en darle dinero a Judas. 30 piezas de plata por entregarnos a Jesús. Y entonces, para Judas, Jesús valía 30 piezas de plata. Para algunos otros, Jesús valía una rama, la rama más grande, o el manto más bonito que tuvieran. Para algunos otros, para unos amigos de Jesús, Jesús valía darle el mejor plato y recibirlo en su casa y darle el mejor plato y darle la mejor atención y que la casa estuviera limpia. Para ellos eso significaba Jesús, o ese valor le daban a Jesús. Y es que en la Semana Santa no es nada más la fiesta, día soleado, calor, nadar, sino es recordar para ti y para mí qué significa Jesús. ¿Qué vino a hacer Jesús a esta tierra? Y entonces si llevamos la consecución de los días, llegamos al día jueves, Jueves Santo. Y entonces en el Jueves Santo sucede algo que es un parteaguas en la historia del cristianismo, en la historia del pueblo de Israel, en nuestra historia, porque en la antigüedad tenía que haber un sacrificio cada un año, y a través de este sacrificio los hijos del pueblo de Israel eran salvos de sus pecados. Tenían que poner sus manos sobre un cordero, y entonces el sacerdote mataba al cordero, y entonces traspasaba sus pecados al cordero, y el cordero moría. Pero entonces recordamos lo que dice la palabra de Dios, que venía Jesús, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y entonces Jesús sabía que el tiempo se acercaba, y que era el último día antes de que él padeciera. Y le dice a sus discípulos, bueno, envió a Pedro y a Juan, y les dice, bueno, vayan a prepararme un lugar para la Pascua. Hay un aposento alto, quiero que vayan a ese aposento, y van a preparar todo para la Pascua. Y entonces Jesús comienza a entristecerse, porque su tiempo antes de ser crucificado estaba a punto de llegar. Él lo sabía. Jesús a eso había venido. Él lo sabía desde que nació, desde que le dijo, heme aquí, envíame a mí, desde que le dijo al Padre. Él sabía que este tiempo iba a llegar. Y entonces dice que cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca, porque Jesús sabía que iba a padecer. Y ese pan que Jesús bendijo y que partió y que le dio a sus discípulos iba a simbolizar su cuerpo, un cuerpo que iba a quedar despedazado por amor a ti y a mí, de latigazos, de escupitajos, de golpes. Ese vino que Jesús bendijo y lo repartió entre sus discípulos y les dijo, esto es mi sangre, ese vino iba a simbolizar toda su sangre que iba a ser derramada por ti y por mí. Y entonces pudiéramos pensar, bueno, es que el Jueves Santo es venir y recordar la cena y el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, y cuando Jesús le lavó las pies a sus discípulos, pero más allá de eso, es recordar que Jesús iba a padecer por ti y por mí. Por eso dice en la palabra de Dios que después él va a Getsemaní y lleva a uno de sus discípulos, y entonces empieza la agonía de Jesús. Desde un día antes de morir empieza su agonía, empieza a padecer, pero padeció por amor a ti y a mí. Y quisiera que nos quedáramos a reflexionar, por último, con lo que pasa en el huerto de Getsemaní, el Jueves Santo. Dice que cuando llegaron a aquel lugar, versículo 40, Lucas 22, versículo 30, cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas le dijo al Padre, si quieres pasa de mí esta copa, no sea mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra.
cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos, orad, para que no entréis en tentación. Y quizá a veces ocupamos nada más este tiempo para estar bien, para estar tranquilos, para divertirnos. Pero Jesús dejó una indicación. Una es que recordemos cuando comamos del cuerpo de Cristo y cuando bebamos de la sangre de Cristo, de los símbolos, lo que lo simbolizan, que recordemos lo que Él hizo por nosotros. Pero también dijo, oren, estén atentos, estén alertas, para que no entren en tentación, para que no haya algo que los vaya a separar del plan de Dios. Así que yo te invito en estas vacaciones a que estemos atentos y estemos alertas, para que no entremos en tentación. Jesús lo dijo. Jesús, antes de padecer y de dar su vida por nosotros, lo dijo. Y te espero el día de mañana con la entrega de la pasión de Cristo, con la entrega de aquello que Jesús hizo por ti y por mí, para darnos vida eterna. Dios te bendiga.